creo que es que cuando vemos el análisis simultáneo ya se complica un poquito más. Ya no nos centramos solo en un mercado, sino que aquí sí ya podemos pensar en ambos. Sí, exacto. Sí, entonces por eso vamos paso a paso, ¿verdad? Pero la idea es poder comprender qué ocurre en la economía, aunque sea una economía cerrada. Bueno, entonces la demanda de dinero, ¿por qué motivo aumenta? Porque estamos gastando más, entonces se necesita más dinero. Y según Keynes, ¿qué motivo es? Es consumo. Motivo transacción. Motivo de transacción que está relacionado con el consumo, ¿verdad? Sí. Entonces, aunque no se recuerdan de los nombres, pues la lógica ya dice, bueno, si a nivel macro los agentes económicos tienen un mayor ingreso, pues van a consumir más. Y para consumir se necesita tener dinero, entonces se va a demandar más dinero. Y es precisamente por ese motivo de transacción. Sí, me iba a decir algo, Camilo. Sí, doctora, perdone que le cambie un poquito el tema. Cuando dice que los factores económicos gastan más cuando tienen más, también Los se puede agentes decir que, económicos. Ajá. ajá, también se Sí, puede sí. decir que los países gastan más cuando tienen más. Recuerden que estamos hablando a nivel muy general. Ajá. Cada economía va a ser un caso. O sea, estamos generalizando. Y es lo que dice la teoría, pero hay casos diferentes. Ok. Para efectos de generar intuición, estamos haciendo un análisis muy, muy general. Pero Ok. hay casos particulares. No quiere decir que esto se observe en la vida real. Ok, muchas gracias. Pero es la lógica económica, la intuición nos dice, bueno, si el ingreso aumenta a nivel global en una economía, pues el consumo va a aumentar. De hecho, por eso es que se dio dinero durante la pandemia, ¿verdad? Para que se consumiera, porque el ingreso era muy limitado, porque había mucha gente sin ingresos, ¿sí? Sí, 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 sí tiene sentido, ¿verdad? sí, Es que, muchas es que gracias. tal vez es bueno tener las bases micro para comprender esto, pero a nivel agregado ya lo vemos en conjunto, ¿verdad? Vemos un comportamiento promedio, ¿sí? Bueno, entonces decimos, se demanda más. ¿Qué pasaría entonces cuando se demanda más? Más dinero. Porque recordemos que ahora vámonos a la última gráfica, al del mercado de dinero. ¿Qué está pasando en ese mercado? Me imagino que no es tan fácil de que un banco central cambie su política monetaria. Me imagino que tienen que haber reuniones y Ujú. es algo bien complicado. Entonces, no, mi lógica diría que se incrementaría la oferta monetaria, pero eso haría que la inflación creciera. Bueno, usted está hablando de medidas de política, Ah, ok. ¿verdad? O sea, las medidas de política se optan para corregir ciertas condiciones, pero si todavía no pensamos en medidas de política, si el análisis ceteris paribus, ¿qué ocurre? Allí aumentaría la tasa de interés, ¿verdad? Pues primero observaríamos un desequilibrio, ¿verdad? En el mercado de dinero, porque la demanda aumenta, pero la oferta está. Entonces, tenemos esta situación, ¿verdad? Este tipo de desequilibrio en el mercado de dinero. Y por ahí, bueno, ya me decían, entonces hay un efecto sobre la tasa de interés. ¿Todos ven el efecto sobre la tasa de interés? ¿Sí lo ven los demás? Hay un desequilibrio, hay un exceso de demanda. ¿Qué decíamos que pasa cuando hay un exceso de demanda de dinero? Se debería incrementar la oferta. No, es que no puede incrementar la oferta está. Ah, ok. Ujú. Tiene que Sería, jugar con el interés, ¿verdad? ajá, la tasa de interés tendría que incrementar, ¿no? Para ese Sí, nivel de ingreso. recuérdense que eh, para ese, o sea, esa presión sobre una mayor demanda provoca que la tasa de interés incremente.
Sí, es lo que va resultando de las fuerzas del mercado, ¿verdad? Oferta y demanda. Exceso de demanda de cualquier bien que provoca con el precio. Suba, Incremento de que el precio precios. suba. Sí, entonces resube. ¿Cómo lo vemos en la última gráfica? ¿Cómo sería? Vemos un movimiento a lo largo de la curva MD debido a que la oferta monetaria está dada, no se puede hacer nada porque todavía no estamos viendo medidas de política. Y se alcanza una tasa de interés distinta, más alta, llamémosle R sub 1. Pero ahí no termina la historia. ¿O sí termina ahí? Ya estamos conjugando ambos mercados. ¿Qué podría ocurrir ahora? ¿Se afecta el equilibrio del mercado de bienes? ¿O no? ¿Por qué? ¿Cuál sería esa Porque la razón, tasa de Sebastián? interés subió y al subir la tasa de interés la inversión va a caer. Exacto, a eso quería llegar. Entonces, ¿con qué variable tiene relación la tasa de interés? Aquí ya estamos conjugando dos mercados. Como dijo Sebastián, pues tiene relación con la inversión. ¿Y cómo decíamos que es esa relación? ¿Alguien más? ¿Cómo es esa relación? ¿Positiva, negativa? Según Es la negativa. fórmula es negativa, ajá. Sin pensar en fórmula, es por usando la intuición. Alguien dijo directa por ahí. Es inversamente proporcional. Es negativa. Bueno, la relación es inversa, o sea, es una relación negativa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cuál es la razón por la que esa relación es negativa? Porque no es una fórmula, como siempre les digo, no son fórmulas. Se cambia algo y se arruinó la fórmula. Entonces no es una fórmula, sino que es lo que nos dice, se ríen, es lo que nos dice la lógica. ¿Cuál es la razón por la que esa relación es negativa? Cuando hay una tasa de interés más alta, es más difícil invertir en capital. Bueno, cualquier inversión se vuelve más difícil. El financiamiento, ¿verdad? Es más costoso para los empresarios, entonces adquirir bienes de capital no es tan fácil como dice Camilo, es más caro. Las empresas siempre quieren liquidez, ¿verdad? Entonces, aunque a veces tengan dinero, van a prestar ese dinero para hacer inversiones, si las tasas son bajas. Sí, y recuérdense que estamos hablando de la inversión productiva cuando hablamos del mercado de bienes. Siempre insisto en eso para que no se me pierdan por ahí. Entonces estamos hablando de la inversión del mercado de bienes. ¿Sí? Entonces, una tasa de interés más alta, ahora R sub 1, lo que provoca es un encarecimiento del financiamiento para los empresarios. Entonces la inversión cae. ¿Qué ocurre cuando la inversión cae? La demanda agregada cae también. Exacto. Demanda agregada, o le llamábamos antes Z, pero es lo mismo. Demanda agregada, C más I más G, ¿verdad? Cae I, por lo tanto cae la demanda agregada. ¿Qué pasaría entonces? Ya vemos, en el mercado de bienes hay un efecto sobre la demanda. ¿Pasa algo en esa gráfica? Sí, se trasladaría esa curva de demanda agregada 1 hacia abajo. Exactamente. Hacia DA sub 2. Sí, lo ven los demás. Porque cayó la demanda agregada. Ahora
la demanda agregada cae y decimos que hay un supuesto importante en este modelo. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese supuesto importante? Se Que la produce oferta todo lo que se tiene que demanda. ser igual a la demanda. Sí, exacto, como dice Sebastián y alguien más por ahí, pues el supuesto para el mercado de bienes es que todo lo que se produce va a ser demandado o viceversa, ¿verdad? Hay una correspondencia entre oferta y demanda de bienes. Entonces, ¿qué pasa con la producción? ¿Qué pasa con Y? Baja también. Crece. ¿Quién dijo que crece? Yo, Porque crecería a gusto. no, decrece, de crecimiento. Es que no se le escuchó la primera sílaba. Pero disculpe. Por eso yo me asusté, ¿no? Entonces, Y cae. ¿Hasta dónde? Hasta aquí más o menos. Llamémosle Y1. ¿Sí? Y cae. Y si lo vemos en el modelo de la primera gráfica, aquí también podemos dibujar la tasa de interés. Bueno, ahora vean que abordamos el análisis desde otra perspectiva, porque generalmente partimos de condiciones de equilibrio, pero aquí, como veníamos analizando ayer, algunos momentos en los que no se está en equilibrio, entonces resulta interesante que también podemos abordarlo desde esta perspectiva. Un análisis ya buscando un enfoque más realista. Y en cuanto a las consecuencias económicas o a la conclusión de todo lo que pasó acá, ¿qué podríamos decir? ¿Qué vimos que pasó finalmente? Para alcanzar un equilibrio a nivel macroeconómico, siempre hay costos. ¿Cuáles fueron esos costos? Yo supondría que sería ahí que cae la actividad económica y no sé, también el desempleo o variables así con las que ¿Qué piensan los demás? También que se restringe un poco el crecimiento económico derivado del Sí, aumento de la tasa. sí, y es que finalmente lo que vemos que ocurre es que ya no nos encontramos en un nivel de producción y eso supone, ¿verdad? Que es del que partimos. Entonces ahora tenemos un nivel de producción que finalmente logra restablecer el equilibrio, pero a un nivel menor y con una tasa de interés más alta. Y como decían, entonces esto tiene un costo sobre la actividad económica. ¿Cuál es ese costo para alguien más? Ya lo decían antes, ¿cuál sería el costo para alguien más que participe? Puede ser el aumento de los precios. Aquí todavía, como estamos en un modelo keynesiano, ¿cómo son los precios? ¿Cómo son los precios? Constante, licenciada. Constantes, exactamente. Entonces, digamos que aquí por eso es que no tenemos una gráfica con nivel de precios. Eso lo vamos a ver más adelante. Licenciada, disculpe, ahí Sí, al mermar la actividad económica, pues siguiendo así como una lógica, yo diría que existe desempleo, ¿verdad? Porque eso lo quería decir, gracias. sí, no, exactamente, a eso iba, a preguntarles de que como la actividad económica se contrae, entonces, ¿cuál es la lógica? La producción se contrae. ¿Cuál es la lógica de los productores o empresarios? ¿Qué es lo primero que ocurre? ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Yo diría que se empieza a Sí, despedir gente, trabajadores. sí, gracias Carlos, buenas noches. Sí, exactamente, entonces
eso es parte de los costos, ¿verdad? El pago de salarios. Aunque en este modelo no lo estamos viendo como tal, pero sí estamos analizando posibles consecuencias, pero eso lo vamos a ver con mayor detalle cuando estemos viendo el mercado de trabajo, pero para empezar a construir un poco de intuición, entonces la lógica nos señala, bueno, entonces los empresarios, lo primero que hacen cuando su producción se va mermando, como dicen ustedes, o va cayendo, pues es recortar personal. Y eso ocasiona, como le decía Freddy, desempleo. ¿Por qué resulta relevante entonces estudiar no solo puntos de equilibrio, sino también puntos de desequilibrio? Porque es una pregunta que me hacían ayer. ¿Por qué resulta relevante entonces? Ya les había anticipado la respuesta, pero ¿qué piensan ahora? Licenciada, yo pienso que normalmente los países entonces se encuentran en desequilibrio. Lo ideal es que se encuentren en equilibrio, pero es importante analizar los desequilibrios porque normalmente ahí se mantiene. ¿Alguien más me va a hablar por ahí? Lick, perdón. Bueno, pues prácticamente el trabajo de la economía es acercarse lo más posible a un equilibrio, ¿verdad? Entonces, los extremos afectan. Entonces, toda situación fuera de equilibrio se tiene que tomar acciones. Entonces, es necesario evaluar las dos opciones y acercarse de la mejor manera al equilibrio. Exactamente, sí, concuerdo con ambos. Y sí, ayer justamente alguien lo preguntaba, pero ¿por qué resulta relevante estudiar estos dos puntos? Estos, el punto A y el B. ¿Por qué es importante? Pues precisamente por eso, porque en la vida real, aunque no sea un modelo todavía tan completo, pues en la vida real sabemos que hay situaciones donde existe, por ejemplo, desempleo, como en este caso sencillo que veíamos aquí. Finalmente ocurre una situación de desempleo debido a la contracción económica y lo vivimos en la pandemia, ¿verdad? ¿Qué veíamos en la pandemia? O sea, si fuéramos, no supiéramos primero, el primer paso es saber cómo nos encontramos. Por eso es que existen tantos indicadores, porque evaluar la salud de las economías es relevante para poder tomar acciones. O sea, primero, conocer el país, luego identificar qué es lo que está ocurriendo, dónde están esos desajustes o esos desequilibrios, y luego ya se puede empezar a pensar en correcciones. Porque les decía, todo tiene un costo. Aquí, si lo que se quería era restablecer el equilibrio, porque todavía no estamos hablando de medidas, eso lo vamos a ver la otra semana, pero aunque no estemos hablando de medidas, vemos que sí se quería una corrección a nivel macroeconómico, es decir, entre estos dos mercados. Entonces el costo fue un menor crecimiento y tasa de desempleo más alta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces no sé si ahora les hace más sentido por qué abordar esos puntos distintos a los que se ubican sobre las curvas. Porque también se puede estar en equilibrio en un mercado y en otro no. Pero no sé si ahora les hace sentido. Sí, me quedó mucho más claro. Sí, solo quiero estar segura. A mí también me queda claro, licenciado. Sí, creo que con análisis gráfico, por eso me gusta empezar con el análisis gráfico, ya luego ya vamos a ver un poco de matemáticas más adelante. Que también, recuérdense que para nosotros como economistas, pues es importante contar con algunas herramientas estadísticas. Y eso es econometría. Y aunque aquí no, son modelos lineales, no como los que ustedes van a ver en otros cursos, pues ya se van construyendo las bases para poder comprender un modelo. ¿Dudas, comentarios aquí? O de la clase de ayer, no sé si todo estaba claro para los que se conectaron después, para luego pasar a Doctora, otros disculpe. temas. ¿Sí? Solo una consulta. ¿Cómo puedo relacionar entonces, de acuerdo a las gráficas que estamos viendo,
que la actividad económica incurre en el desempleo? Bueno, después voy con usted, Augusto. Pues esto es porque la actividad económica se contrajo. Vemos en el nivel, la segunda gráfica, la del mercado de bienes, esta contracción, ¿verdad? De hecho, la demanda agregada cae. Entonces la producción cae también. Como la producción cae, los empresarios lo que hacen es recortar personal. ¿Sí? Ahí sería la relación. Es debido a que el proceso productivo ya no necesita contar con ese número de trabajadores, si lo vemos desde esa forma. Ya, muchas gracias, doctor. ¿Sí? ¿Sí le quedó claro, Baker? Sí, muy claro. Gracias, doctor. ¿Augusto? Sí, doctora, disculpe. Mi pregunta es relacionado al análisis, el orden del análisis que se debe de efectuar en estas tres gráficas. Por lo que yo vi, comenzamos analizando el mercado, o sea, cómo estaban los equilibrios, si estaban en equilibrio o en desequilibrio las diferentes gráficas, pero ya después para comenzar a entrar a profundidad dentro del análisis de qué hacer para regresar al equilibrio, comenzamos con la gráfica de dinero, ¿verdad? Del mercado del dinero, para ver los efectos sobre la demanda agregada y por último ver la ISLM, ¿verdad? Así es. En este Ese caso es, sí. ese, No ya, necesariamente, no es una receta. Por eso les digo, no hay, más que todo cuando se sigue un proceso matemático, sí hay pasos cuando se va a resolver y sabemos que primero igualamos, después despejamos, sacamos factor común, ahí sí, son pasos. Sin embargo, para saber si hay una receta para decir, bueno, voy a llegar al equilibrio simultáneo si empiezo por tal mercado, no existe, depende de las condiciones que prevalezcan. En este caso, porque veíamos que el mercado de bienes es el que se encuentra en equilibrio. En este caso fue así, por eso empezamos de esa forma. Si hubiera sido distinta esta situación, el análisis cambiaría bastante. Podría ser que no empezáramos por ahí. Podría está ser, bien. depende. Gracias, licenciada. Es decir, que lo que yo quiero que desarrollen es esa lógica, esa intuición que les va a ayudar bastante para comprender lo que sigue. Y de esa cuenta, aquí todavía no estamos viendo políticas, eso lo vamos a ver gráficamente la otra semana. Y para poder ya practicar un poco el martes, se va a trabajar con la licenciada Ana. Más tarde, yo voy a colgar el laboratorio número 1, el cual deben entregar físicamente, por favor. Eso es importante que lo entreguen de forma física. No, aunque se cuelgue en Classroom, es para que ustedes lo tengan, porque ya que estamos en virtualidad, pues de qué otra forma podríamos trasladárselos. Entonces, aprovechando las plataformas, usamos Classroom y ahí voy a subir esa primer práctica, primer laboratorio. Ya vimos una guía de lectura, ¿verdad? Todo esto va acumulando zona. Parte de esos 10 puntos de tareas y laboratorios. O sea, la guía de lectura número 1, parte de los 10 puntos. Laboratorios, parte de los 10 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que el martes, al iniciar el periodo, porque si lo entregan después ya no se recibe, porque de hecho se va a resolver. La licenciada va a resolver con ustedes. Ella es quien va a trabajar con ustedes el martes. Y se van a dar cuenta que ya poniéndole numeritos, pues también se puede obtener cierto análisis. Recuerden que aquí nos enfocamos en la formalidad de cómo construir un modelo y el análisis gráfico. Todavía no lo hemos visto con números. Esa es la parte que falta explorar para poder hacer un análisis integral más adelante y que les haga más sentido todo lo que estamos viendo. Entonces, la idea es que ustedes trabajen el fin de semana el laboratorio número 1 de forma individual. Ahí van a ver las instrucciones más noche. Me voy a acordar más noche para que lo haga. Si ustedes trabajan en equipo, eso ya es otra cosa, pero tienen que presentarlo de forma individual, a mano, antes de que sea resuelto el laboratorio. Después ya no cuenta como puntos para acumular, porque ese es el sentido, ¿verdad? No tanto que se pueda obtener una respuesta correcta, sino poder practicar.
de esa forma creo que les va a ayudar bastante. Y por eso es que se destinan periodos completos para poder resolver las tareas, porque también es parte del proceso de aprendizaje. Y no lo habíamos podido hacer, la idea era haberlo hecho hoy, que están juntos los dos salones, pero debido a los exámenes no llegamos hasta acá. Entonces no se podía todavía abordar el laboratorio y por eso tampoco en el examen entró un ejercicio de equilibrio simultáneo. ¿Me escuchan? Sí, licenciada, la Ahorita escuchamos. sí. Ahorita sí. Sí, es que se me fue un poquito el audio y por eso estaba viendo un poco aquí distorsionado, pero entonces no sé si están de acuerdo. Sí, definitivamente. Bueno, entonces hasta aquí llegamos para que puedan hacer ustedes trabajar el laboratorio el martes con la licenciada Ana y que ustedes aprovechen el fin de semana. Se van a dar cuenta que no les tomará más de 2 horas. No va a ser mucho. Según mis cálculos, ¿verdad? ¿Dudas, comentarios? Es el espacio ahorita que tenemos tiempo. Que no quiero empezar el tema de políticas. Hasta más adelante. Lo veríamos el jueves, el tema de políticas. Licenciada, Ujú. sí, mire, dado que es casi imposible que una economía esté en equilibrio por la magnitud que representan las economías, ¿verdad? Todas las variables que intervienen, ¿verdad? Entonces, y la cantidad de transacciones que existen. Entonces, los puntos de desequilibrio pienso que serían los más importantes de analizar para, pues, llegar a un punto de la economía que sea razonable. Entonces, digamos, Sí. lo importante sería corregir las desviaciones que tengan las variables, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita estábamos hablando de la tasa de interés. Si la tasa de interés se va demasiado alta, pues ya vimos las consecuencias que trae. Entonces, habría que enfocarse con políticas de corrección, ¿verdad? Para que la tasa de interés llegue a un nivel de mercado, pues que sea, haga viable pues el crecimiento económico, ¿verdad? Entonces, por lo que hemos estado viendo, pienso que los puntos de desequilibrio para mí pues sería lo más importante de analizar para corregir todas las desviaciones que puedan existir. Exactamente, Freddy, completamente de acuerdo. Y de hecho, hacia ahí vamos. Es decir, justamente las autoridades generalmente buscan ciertos objetivos, van a perseguir ciertos objetivos partiendo de ciertas situaciones. Y lo que vamos a hacer nosotros es trabajar escenarios. De esa forma se comprende más fácil. Antes de entrar a la parte cuantitativa, o sea, vamos paso a paso. Cuando ya se comprenda estos escenarios, ya podemos empezar a cuantificar. Pero justamente, Freddy, así es, ese es el objetivo, plantear políticas para corregir ciertas situaciones que están afectando el bienestar de la población. Todas las políticas de carácter económico persiguen mejorar la calidad de vida de las personas o buscar el bienestar de los ciudadanos, ¿verdad? Ese es el objetivo de todas las políticas económicas o sociales. Entonces, hacia ahí vamos. Aquí solo nos vamos a enfocar en 2 políticas, la fiscal y la monetaria. Ya en otros cursos se pueden ver otro tipo de políticas, pero aquí todavía estamos en lo básico y se dan cuenta que a pesar de que yo le llamo básico, no es que esté menospreciando el análisis, sino que sé que esto más adelante ustedes ya van a entender por qué le llamábamos un análisis básico y es porque es general, empezando porque la economía está cerrada. ¿Sí? ¿Alguien más? Doctora, disculpe con una consulta. Sí, Baker. La gráfica número 3
la curva es a largo plazo. ¿Qué mercado es este? Ah, ya, el de dinero. Sí, usted lo estaba Es confundiendo que, con el modelo de oferta y demanda agregada. exacto.